La risa de mi padre, Ricardo, resonaba en el comedor, un sonido grave y melodioso que siempre me tranquilizaba. Mi madre, Patricia, con su elegancia innata, sonreía mientras servía otro pedazo de quiche, el plato favorito de mi hermana Valentina. Éramos nosotros, los cuatro, en nuestra mesa de caoba pulida en el apartamento del centro, bañados por la suave luz del atardecer que entraba por los grandes ventanales. Este era mi mundo, un lienzo pintado con pinceladas de amor incondicional y seguridad. Valentina, siempre tan vivaz, contaba alguna anécdota de su día en la galería de arte, sus ojos brillando con pasión. Hoy llegó una pieza increíble, Alma, te encantaría. Un artista emergente que usa. Su entusiasmo era contagioso. Yo la miraba, orgullosa de la mujer brillante y exitosa en la que se había convertido. Compartíamos, además de la sangre, un lazo irrompible. Éramos los pilares de nuestras vidas mutuamente, las confidentes de cada sueño, cada pequeño fracaso. Mis padres, sentados al otro lado, observaban a sus dos hijas con una expresión de pura satisfacción. Ricardo, con su cabello entrecano y mirada serena, a menudo ponía su mano sobre la de Patricia, un gesto silencioso de décadas de amor y complicidad. Eran un equipo, una fortaleza inquebrantable, y nosotros, Valentina y yo, éramos el fruto de esa unión perfecta. Siempre nos habían enseñado la importancia de la familia, de apoyarnos mutuamente, de construir un legado juntos. Nos decían, lo más valioso que tenemos es esto, nuestra familia. Y todo lo que hemos construido es para ustedes, para asegurar su futuro. Para mí, el futuro era una promesa brillante. Tenía mi trabajo como arquitecta en la ciudad, proyectos desafiantes y un horizonte lleno de posibilidades. A menudo, después de la cena, mientras Valentina y Patricia recogían la mesa, Ricardo y yo nos quedábamos un momento en el salón, hablando de los planes para el verano, de los próximos viajes familiares, o simplemente disfrutando del silencio confortable. Él siempre tuvo una manera de hacerme sentir que el mundo era mío para conquistar, que no había límites para lo que podía lograr. Mi pequeña arquitecta, me decía, con una sonrisa. Con esa visión tuya, no hay edificio que no puedas levantar. Un fin de semana al mes, nos escapábamos a nuestra casa de campo, un lugar idílico cerca de un lago, rodeado de naturaleza. Patricia preparaba pan casero, Ricardo encendía la chimenea, y Valentina y yo salíamos a caminar por los senderos. Eran momentos de pura felicidad, donde sentía que mi vida era completa, plena. Nunca hubo una sombra, una duda. La prosperidad de mis padres nos había brindado una vida de comodidad y oportunidades, y yo siempre me sentí bendecida, no solo por lo material, sino por el amor y la unión que nos definía. Este era mi universo, el refugio seguro donde cada pieza encajaba a la perfección, donde el mañana se vislumbraba tan brillante como el sol de la mañana que filtraba por los altos ventanales de nuestro acogedor retiro campestre. Mi vida en la ciudad era un despliegue vibrante, el contraste dinámico a la quietud de Vermont. Como arquitecta, mi pasión se inclinaba fuertemente hacia la sostenibilidad, esa armonía esencial entre lo construido y la naturaleza. Mis proyectos, hasta entonces, habían sido modestos: parques urbanos, terrazas verdes, jardines corporativos que buscaban infundir vida en el cemento. Pero mi mente ardía con una ambición mayor. Anhelaba la oportunidad de diseñar un proyecto monumental, una obra maestra donde mis ideas innovadoras sobre la eficiencia hídrica, la energía solar integrada y la biodiversidad urbana pudieran florecer plenamente. Soñaba con crear espacios que no solo fueran estéticamente impactantes, sino también funcionales, que respiraran, sanaran y educaran. Esta vocación, tan central en mi existencia, siempre encontró eco en mis padres. Ricardo y Patricia eran el cimiento de mi confianza, presentándose como la personificación de la justicia y la rectitud. Alma, tu visión va más allá de los edificios, sentenciaba Ricardo, con orgullo patente. Tú construyes mundos. Patricia, siempre práctica y sabia, añadía, y te aseguras de que esos mundos sean duraderos y justos para todos. Me inculcaron no solo la ética de trabajo, sino también la importancia de la integridad y la bondad. Nuestra familia era un entramado inquebrantable de afecto y apoyo mutuo,
Una unidad próspera y feliz que mis amigas siempre admiraban. Y en el corazón de esta existencia idílica, la casa del lago en Vermont era nuestra joya, un santuario de risas y recuerdos, el símbolo tangible de una utopía familiar y próspera. Cada puesta de sol sobre el lago, cada aroma a pino que se filtraba en la cabaña, reforzaba esa sensación de seguridad y pertenencia. Era un presente brillante y un futuro que imaginaba sin fisuras, colmado de grandes proyectos y la eterna armonía. Jamás sospeché que bajo esa superficie de perfección, aguardarían verdades que pondrían mi universo patas arriba. Sin embargo, incluso en ese tejado de utopía familiar, se filtraban pequeñas grietas de disonancia, detalles sutiles que mi mente, programada para la perfección, se negaba a procesar. Siempre fui la soñadora de la familia, la artista, la que veía mundos donde otros veían ladrillos. Valentina, mi hermana, en cambio, era la pragmática, la abogada ambiciosa, la que sumaba números y cerraba tratos. Mis padres, Ricardo y Patricia, solían tejer bromas recurrentes sobre nuestras diferencias. Alma, con tus pies en las nubes, siempre diseñando castillos en el aire, decía Ricardo con una sonrisa, aunque a veces sentía un matiz de paternalismo. Y aquí nuestra Valentina, con los pies en la tierra, construyendo imperios de verdad en los tribunales. Patricia sentía, a veces añadiendo, es que Valentina sabe lo que quiere y va por ello. Es tan decidida. Nunca lo tomé como algo personal. Era solo su manera de describirnos, ¿verdad? Yo era la visionaria, ella la ejecutora. Complementarias. Eso me decía a mí misma. Pero había momentos. Pequeños, casi imperceptibles. Como la Navidad en la que Ricardo le regaló a Valentina un reloj de lujo que ella había coqueteado con comprarse, mientras a mí me obsequió un set de libros sobre arquitectura sostenible que yo había mencionado de pasada. O la vez que Valentina necesitó un préstamo para su nuevo despacho, y papá no dudó un segundo en dárselo, mientras mis solicitudes para financiar prototipos innovadores eran siempre recibidas con frases como Alma, ¿estás segura de que es una inversión sólida? El arte es volátil. Yo lo atribuía a la naturaleza de nuestras profesiones. La abogacía es un negocio más predecible, ¿no? Mis proyectos eran más de riesgo, como ellos decían. Dinámicas familiares normales. Valentina era la niña aplicada, yo la creativa excéntrica. Necesitábamos diferentes tipos de apoyo. Lo mismo ocurría con los elogios. Cuando Valentina ganaba un caso importante, la celebración era grandiosa, con brindis y cenas especiales. Cuando mi diseño ganaba un premio, el orgullo era tangible, sí, pero más bien sabíamos que podías hacerlo. Sin el mismo despliegue festivo, como si mi éxito fuera una expectativa cumplida, mientras el de Valentina era una hazaña. Estos hilos invisibles, casi imperceptibles, se entretejían en el tapiz de nuestra felicidad perfecta. Los desestimaba con la misma facilidad con la que ignoraba una mota de polvo en un cristal impecable. No eran signos de favoritismo, sino de una comprensión diferenciada de sus hijas. Nuestros padres me habían inculcado la justicia y la integridad, ¿cómo iban a actuar de otra manera? Mi fe en ellos era inquebrantable. Eran Ricardo y Patricia, mi roca, mi guía. El pensamiento de que pudieran albergar una preferencia tan marcada por Valentina era una traición impensable a la imagen que yo tenía de nuestra familia. Era más fácil atribuirlo a mi naturaleza soñadora, a mi sensibilidad quizá exagerada. Cada duda era ahogada por un torrente de lógica autoimpuesta, un muro impenetrable que construí para proteger la imagen inmaculada de mi hogar. Nunca, en mi vida, llegué a comprender cuán equivocada estaba. El mundo se detuvo el día en que Ricardo y Patricia se fueron. No fue una despedida tranquila ni un adiós anunciado. Fue un estallido repentino, un informe policial que hablaba de un trágico accidente automovilístico en una carretera de montaña poco frecuentada. Las luces de emergencia parpadeando en mi visión, el sonido silenciado de la voz de Valentina al otro lado del teléfono, apenas audible por mi propio jadeo. No encajaba. Mis padres, siempre meticulosos, siempre precavidos. La palabra accidente resonaba como un eco vacío, mientras un susurro más oscuro,
sospechoso, comenzaba a tejerse en el telar de mi mente aturdida. Pero el dolor era un velo tan denso que ahogaba cualquier otra especulación. Eran mis padres, mi roca, y simplemente se habían ido. Semanas después, con el aire todavía pesado de duelo y la casa familiar en un silencio antinatural, llegó el momento de la lectura del testamento. En la sobria oficina del abogado, el señor Davis, nos sentamos Valentina y yo, dos figuras inmóviles en un lienzo de dolor compartido, o eso creí. El aroma a libros viejos y café amargo llenaba el espacio. Valentina, impecable incluso en luto, con su espalda recta y su expresión controlada. Yo, desaliñada, con los ojos hinchados por las lágrimas no derramadas y la mente en una niebla doliente. El señor Davis, con su voz monocorde y sin matices, comenzó la lectura. Cada palabra caía como una gota de plomo, pesada e irreversible. Primero, la sección más larga, dedicada a Valentina. Escuché su nombre, Sofía, resonar en la sala una y otra vez, asociado a descripciones de una generosidad que me parecía ajena. La residencia familiar principal en Vermont, sí, la enorme y lujosa mansión con sus interminables hectáreas de jardín inmaculado, pasó a ser suya. Y no solo eso. El ático, aquel espacio mítico de nuestra infancia que Valentina siempre había llamado su santuario, repleto de antigüedades invaluables, relojes de bolsillo grabados de bisabuelos, valiosas colecciones de sellos, joyas envueltas en terciopelo, todo lo que mis padres habían atesorado por generaciones, era para ella. Y, para colmo, un fondo fiduciario sustancial, una cifra que me mareaba con solo imaginarla, destinada a darle una seguridad financiera de por vida. El abogado lo enunció con una precisión fría que no dejaba lugar a dudas. La voz de Valentina se quebró ligeramente al agradecer, pero en sus ojos no vi sorpresa, solo una resolución tranquila, casi predecible. Luego llegó mi turno. La sección dedicada a mí fue alarmantemente breve. A nuestra hija, Alma, dueña de un espíritu libre y en ocasiones, soñador y poco práctico, comenzó el señor Davis, y sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. Legamos el título de la propiedad conocida como La Granja Olvidada, un vasto terreno en la zona rural de Vermont. El abogado hizo una pausa, y en ese silencio, mi estómago se encogió. Conocía esa granja. La habíamos visto una vez, de lejos, en un paseo de domingo cuando era niña. Ruinosa, descuidada, perdida entre la maleza. Dicha propiedad, continuó, su voz desprovista de emoción, carece de valor comercial apreciable. Además, se encuentra grabada con ciertas deudas hipotecarias, según informes, presenta problemas ambientales significativos que requerirán una considerable inversión para su saneamiento. Se espera que esta herencia fomente en Alma una mayor apreciación por la utilidad y la resiliencia. La última frase, fomentar una mayor apreciación por la utilidad y la resiliencia, se clavó en mi corazón como un puñal congelado. No era solo la desproporción asombrosa de las herencias, era la frialdad implícita, el juicio, el reproche velado en un documento tan solemne. Mis padres me habían dejado un páramo, una carga, no un legado. Valentina tenía el ático, el hogar, la fortuna. Yo, la granja ruinosa y la humillación pública, envuelta en un manto de bienintencionada lección de vida. Mis ojos se empañaron, pero no con lágrimas, sino con una furia helada que se iba gestando en lo más profundo. La imagen inmaculada de mi hogar, el muro impenetrable que había construido para protegerla, se desplomaba a mi alrededor en 1000 pedazos. Ricardo y Patricia, mi roca, mi guía. ¿Esto era lo que realmente pensaban de mí? ¿Una hija a la que había que enseñar una lección incluso después de su muerte? La fe inquebrantable que tenía en ellos se hizo añicos, revelando una preferencia tan marcada, tan cruel, que me dejó sin aliento. No era mi sensibilidad, no era mi naturaleza soñadora. Era favoritismo explícito, una traición impensable, tallada con letras de tinta en un pergamino legal. Mi mundo se desmoronó, y yo me quedé allí, en la quietud de la oficina, sintiendo el frío de un invierno que apenas comenzaba. Nunca, en mi vida, llegué a comprender cuán equivocada estaba, y ahora, esa comprensión era una herida abierta, supurante.
Nunca, en mi vida, llegué a comprender cuán equivocada estaba, y ahora, esa comprensión era una herida abierta, supurante. El silencio en la oficina del abogado era espeso, sofocante, roto solo por el murmullo incómodo de los presentes. Levanté la vista, mi visión desenfocada, para encontrarme con las caras que me rodeaban. Allí estaban los tíos Miguel y Elena, la prima Carmen, y, por supuesto, Sofía, mi tía abuela, siempre con esa sonrisa petulante y los ojos que juzgaban sin piedad. Sus expresiones variaban desde la incomodidad palpable hasta una curiosidad apenas disimulada. Nadie pronunciaba palabra, incapaces de romper la tensión que flotaba en el aire tras la lectura del testamento. Fui la primera en hacerlo, aunque mis labios se movieron sin producir sonido, mi garganta apretada por la indignación. Fue Sofía quien, con su habitual teatralidad, rompió el silencio. Se acercó a mí con un paso lento, casi ceremonioso, su mano huesuda levantándose como si fuera a apoyarla en mi hombro, pero deteniéndose a medio camino. Su voz, un susurro supuestamente compungido, resonó sin embargo en la quietud de la sala. «Ay, Alma, querida», comenzó, su rostro una máscara de preocupación forzada. «Entiendo que esto debe ser un shock para ti. Realmente lo lamento mucho, de verdad». El tono, sin embargo, delataba una falta total de sinceridad. No había dolor en sus ojos, solo una satisfacción apenas contenida. Antes de que pudiera siquiera procesar su simpatía, su discurso cambió de rumbo, adquiriendo un matiz condescendiente y una frialdad que me heló la sangre. «Pero sabes», continuó, su voz cobrando un tono más firme, casi admonitorio, «tus padres siempre fueron tan astutos. Y tú, bueno, Alma, siempre fuiste tan poco práctica. Siempre en las nubes, ¿verdad? No es que no te quisieran, por supuesto que no. Simplemente, ellos sabían lo que hacían. Esto es lo mejor para ti, de verdad. Es para que aprendas a valorar el esfuerzo, el trabajo duro. La vida real, ¿comprendes?» Mis músculos se tensaron. Sentía que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Poco práctica? ¿Para qué aprendiera a valorar el esfuerzo? Era la misma retórica que Ricardo y Patricia habían usado para justificar cualquier reprimenda, cualquier desaprobación velada hacia mi persona. Era una puñalada directa al corazón de mi dignidad, un eco de sus decepciones, magnificado y amplificado por la boca venenosa de Sofía. Los otros parientes asintieron con la cabeza, algunos con una expresión compasiva, otros con una especie de alivio mal disimulado de no ser ellos los herederos de dicho legado. La prima Carmen, más joven que Sofía pero con la misma vena crítica, se unió al coro de sabiduría. «Tía Sofía tiene razón, Alma», dijo Carmen, su mirada un estudio de condescendencia. «Siempre te gustó la comodidad. Papá y mamá siempre decían lo diferente que eras de Valentina. Ella siempre fue tan asentada. Tú, tan». Hizo un vago gesto con la mano, como si buscara la palabra exacta para describir mi supuesta deficiencia, sin disimular el juicio. «Soñadora». La palabra, pronunciada con tal desprecio, fue como una bofetada. ¿Soñadora? ¿Era ese el pecado imperdonable que justificaba la ruina, la deshonra pública? La magnitud de la injusticia era tan abrumadora que apenas pude articular una respuesta. Mi mente, sin embargo, comenzaba a procesar una verdad más profunda. No era solo la granja, no era solo el ático. Era la narrativa que mi familia había construido sobre mí, una narrativa de ineptitud y frivolidad que mis propios padres habían validado con su último acto. El tío Miguel, con una voz que intentaba ser conciliadora pero solo sonaba a más condescendencia, añadió: «Mira, Alma, una granja, es una oportunidad. Sí, quizás no lo que esperabas, pero piensa en ello como un lienzo en blanco. Y en Vermont, es muy bonito. No es tan malo como parece. Podría ser un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para endeudarse, quizás», pensé con amargura. Su compasión era una farsa, un intento desesperado por minimizar la brecha insalvable entre mi destino y el de Valentina. No podían entenderlo, o no querían. No era solo la granja ruinosa, era la humillación,
la vergüenza, el desprecio que sentían hacia mí, proyectado en ese trozo de tierra. Mientras escuchaba sus palabras vacías y sus risas nerviosas, algo se quebró dentro de mí, pero no de la manera esperado. La desesperación dio paso a una frialdad gélida, a una claridad brutal. La herida supurante se coaguló, y una determinación implacable comenzó a tomar forma en lo más profundo de mi ser. Mis padres habían querido darme una lección. Mis familiares se regodeaban en su superioridad. Bien. La lección sería otra, y la daría yo. No a ellos, no a Sofía, ni a Carmen, ni a mis padres muertos. La daría a mí misma. Y la venganza, fría y calculada, comenzaría a gestarse en los rincones más oscuros de mi mente. En ese momento, solo sentí el peso de la humillación, pero el ardor de la revuelta ya estaba encendiéndose. El viaje a Vermont fue una penitencia de 20 horas, cada milla un recordatorio físico de mi caída. Finalmente, mi herencia se reveló, un esqueleto de granja. Caserón desvencijado, ventanas rotas, techo hundido, silo torcido, todo empapado en moho y podredumbre. El taxista me dejó sola ante esa grotesca ruina. El aire espeso y el olor a decadencia invadieron mis sentidos. La puerta principal, colgando rota, daba paso a un interior deshecho. Muebles desintegrados, suelo cediendo. Pero el golpe no era la casa, sino la tierra, árida, sin vida, con zanjas de drenaje colapsadas. Era un desierto, la cruel farsa de mis padres. En un estudio cubierto de polvo, encontré el sobre de mi madre. Dentro, no había amor, sino un documento, una hipoteca inversa activa desde hacía 5 años. La deuda de mis padres era ahora mi legado. No solo una propiedad inútil, un pasivo colosal. Esto era la trampa. Mi aliento se cortó. No fue un error. Fue un acto deliberado. Mientras Valentina conservaba el ático, la casa familiar, el activo principal, a mí me arrojaron este agujero negro legal y ecológico, cargado de deudas. Mis padres no se deshicieron solo de una carga, se deshicieron de mí. Caí de rodillas, las lágrimas brotando silenciosas. Era el fondo, el verdadero abismo. La confirmación de un favoritismo perverso, embotellado y etiquetado con mi nombre en esta granja maldita. La desesperación fue un sudario. Pero de esas cenizas, algo se encendió. No fue un ardor, sino un frío gélido. La humillación se transformó en rabia silenciosa, en una determinación afilada. Si querían verme fracasar, no lo lograrían. Mis padres, muertos, no podían disculparse. Valentina nunca entendería. Pero yo sí. Entendería su desprecio. Y lo devolvería. No con lamentos, sino con frialdad calculada. Esta granja sería mi arma, mi laboratorio. De la ruina, resurgiría. La venganza no sería dulce, sería implacable. Y comenzaría aquí, donde mi vida antigua murió para dar paso a la mujer destinada. La desesperación del reventado pozo negro se había solidificado en una capa de hielo sobre mi alma. De rodillas en el polvo, prometí que la granja no sería mi tumba, sino mi base de operaciones. Los primeros días fueron una vorágine de evaluaciones furiosas. La tierra, en efecto, era un desastre, sin cultivar, erosionada, con una acidez que mataría cualquier brote. Los graneros estaban podridos, el techo de la casa se caía a pedazos. Cada grieta, cada tabla suelta, me susurraba el desprecio de mis padres. Decidí empezar por lo más urgente. Había guardado algunos ahorros, el colchón de seguridad que Ricardo y Patricia me habían instado a tener para emergencias. Ironías de la vida. Con ellos, compré semillas resistentes a la sequía, herramientas básicas y material para reforzar el tejado. Mis manos, que tan solo unos meses antes tecleaban en una oficina climatizada, ahora se agrietaban con tierra y esfuerzo. Era extenuante, pero cada gota de sudor era un clavo en el ataúd de su imagen perfecta. Pero la granja era un organismo vivo de problemas.
Apenas había comenzado a dragar una de las zanjas de drenaje colapsadas, cuando llegó la primera carta oficial. Un sobretimbrado del Departamento de Protección Ambiental de Vermont. Multa. Sustancial. Desechos tóxicos de un antiguo silo, al parecer ignorados por Ricardo durante años, filtrándose al arroyo local. Me habían emplazado a remediarlos inmediatamente, o la multa escalaría. Busqué la ayuda de un abogado local, pero sus tarifas eran astronómicas, y la explicación, desalentadora: señorita Alma, estos problemas ambientales pueden perseguirla por años. Su padre no era precisamente un modelo de sostenibilidad. Y fue apenas el principio. Unos días después, el viejo señor Henderson, vecino colindante, apareció en mi puerta con la cara roja. Mis tierras están inundadas, señorita. Es ese drenaje colapsado de su padre. ¿Me lo va a pagar? La amenaza de demanda era palpable. Mis intentos de explicar mi propia situación, mi ignorancia, fueron recibidos con hostilidad. La sombra de Ricardo y Patricia era larga, y sus negligencias, mi herencia. La pequeña cantidad de dinero que tenía se evaporaba como agua en esta tierra sedienta. Desesperada, contacté a agentes inmobiliarios en Burlington. ¿Podría vender una porción de la tierra? ¿O quizás los viejos tractores oxidados? Las ofertas que recibí eran irrisorias, casi un insulto. 1/3 de lo que valía la tierra, y por los tractores, nada. Hay un historial de problemas aquí, señorita, me dijo uno por teléfono, su voz empapada en lástima profesional. Y francamente, el rumor. Se detuvo. El rumor sobre la propiedad, y sobre usted. El rumor. Ah, sí. Ahí estaba la mano de Valentina y, peor aún, de Sofía. Mi tía abuela Sofía, el oráculo de la familia, una mujer que disfrutaba de la miseria ajena como si fuera champán. Caminando por el pequeño pueblo, sentía las miradas. Las conversaciones se apagaban a mi paso. Un día, en la diminuta ferretería, escuché a 2 mujeres susurrar lo suficientemente alto como para que yo captara: pobre Alma, tan inestable como su abuelo. Después de lo de sus padres, no debería sorprender. La inestabilidad era la narrativa que Sofía, sin duda, estaba tejiendo. El sabotaje no se limitaba a los chismes. Cuando intenté vender una vieja máquina de ordeño de colección que había encontrado en el granero, Sofía envió a su abogado una carta, alegando que la máquina era una reliquia familiar fundamental para la estabilidad del patrimonio familiar de la finca principal, es decir, la casa de Valentina. La estratagema era obvia, tan burda como efectiva. No era dinero lo que buscaban, era control, era asegurarse de que yo no pudiera levantar cabeza. Cada pequeña pieza que intentaba monetizar, cada tablón, cada objeto, era reclamado por la finca principal. La finca principal era Valentina. La humillación se transformaba en una rabia helada. No había espacio para el duelo, había espacio para el cálculo. Cada multa, cada demanda, cada chisme, cada objeto robado, era una medida del desprecio que me habían mostrado. Y yo, Alma, no lo olvidaría. Esta granja ruinosa, sí, era un peso, una prisión, pero también era el perfecto refugio. Lejos de sus ojos, yo trabajaría. No para ellos, sino contra ellos. La venganza ya no era una fantasía lejana, era el combustible que me mantenía en pie cada mañana. La ruina era el trampolín. Y la soledad, mi mejor aliada. Mis llamadas a mis amigos de la ciudad se convirtieron en un ejercicio fútil. Al principio, había intentos genuinos de mantener el contacto, conversaciones forzadas sobre los últimos cotilleos de Vermont en contraste con sus vidas vibrantes y llenas de restaurantes, estrenos y planes. Alma, ¿de verdad sigues allí? Deberías volver. Esto no es para ti, me decía Clara, antes de inventar una excusa para cortar la llamada. Lo siento mucho, tengo que ir de compras. Oh Ana, mi supuesta mejor amiga, que de repente estaba demasiado ocupada para atender mis ruegos de ayuda o simplemente escuchar. La empatía se había agotado, o quizás nunca fue tan profunda como yo creía.
Las últimas llamadas eran puro silencio de su parte, seguido de un llámame cuando estés mejor que sonaba más a no me llames. Había pasado de ser una amiga a una carga, un caso perdido del que se esperaba una recuperación milagrosa para que pudieran reconocerla de nuevo. La granja no solo me había aislado físicamente, sino que se había convertido en un estigma social. Era la pobre alma, la que había caído en desgracia, la que elegía vivir en un agujero de miseria. La casa principal, con sus ventanas rotas y su olor a moho y recuerdos, se había vuelto inhabitable. El invierno se acercaba, y reparar el tejado o la calefacción estaba fuera de mi alcance, económica y físicamente. Fue entonces cuando, mientras hurgaba en los rincones más remotos de la propiedad, descubrí un viejo remolque. Estaba podrido, cubierto de óxido y vegetación, y parecía a punto de desintegrarse, pero tenía 4 paredes y un techo. Lo arrastré con el tractor y, después de días de limpieza y reparaciones improvisadas, lo convertí en mi hogar. Un hogar precario, donde el viento se colaba por las rendijas y el goteo de la lluvia era una constante sinfonía. No había electricidad, solo un pequeño calentador de propano que me atrevía a usar esporádicamente, temiendo quedarme sin gas. Mi cuerpo comenzó a resentirse del frío y la desnutrición. Los paquetes de ramen y las galletas saladas eran mi dieta principal. Mi ropa ya no me cubría lo suficiente, y el vello de mi cara se volvió áspero y pegajoso por la falta de higiene. Mis manos estaban agrietadas, mis uñas rotas, y el cansancio era una losa pesada que arrastraba mis hombros. Cada mañana, al mirarme en el reflejo de una ventana sucia, veía no a Alma, sino una sombra demacrada, con ojos hundidos y una expresión de desesperación permanente. El pelo enmarañado, la piel pálida, los labios secos. Había perdido peso, y cada hueso de mi cuerpo parecía gritar. La ira helada que me había mantenido en pie se dio el paso a una desesperación asfixiante. La soledad, que antes había sido mi aliada, se convirtió en mi verdugo. Las noches eran largas, llenas de un silencio que amplificaba cada crujido del remolque, cada latido de mi propio corazón. ¿De qué servía toda esta lucha? La venganza se sentía como un concepto ridículo cuando apenas podía mantenerme en pie. Las demandas de Sofía, las multas, la imposibilidad de vender incluso una tabla podrida, todo ello se acumulaba hasta formar una montaña invencible. La granja ya no era un trampolín, era un pantano, un lugar donde me hundía lentamente, arrastrada por la mierda que mis padres y mi hermana habían dejado atrás. Mi mente, que había sido mi fortaleza, ahora jugaba conmigo, susurrándome que esta era mi ineludible destino, la herencia de una locura familiar. Había tocado fondo. Había tocado fondo. La desesperación había echado raíces profundas en mí, paralizándome, vaciándome de cualquier vestigio de alma. Los días eran una nebulosa de dolor y apatía, cada amanecer una repetición cruel del anterior. No quedaba espacio para la ira, solo un vacío helado. Estaba tirada en la cama improvisada del remolque, con la mirada perdida en las telarañas del techo, cuando el sonido de un motor de lujo rompió el sepulcral silencio del campo. Era un rugido ajeno a la desolación de la granja, un sonido que presagiaba más miseria. Arrastré mi cuerpo dolorido hasta la ventana empañada. Un Range Rover negro, impoluto, destacaba como una mancha de opulencia en el barro. La puerta se abrió y de él emergió Sofía, impecable como siempre, con un abrigo de diseñador y una sonrisa condescendiente que me revolvió las entrañas. A su lado, un hombre de mediana edad, con un traje a medida y una mirada analítica, bajó del vehículo. No necesitó decir nada, la forma en que escaneaba el terreno, desde el camino embarrado hasta el remolque oxidado, decía oportunidad de negocio en un idioma que yo ya no entendía. Se acercaron a paso lento, evitando el barro con sus zapatos brillantes. No se molestaron en llamar. Sofía golpeó la puerta del remolque con la punta de su bota pulida. «Alma, ¿estás ahí?» «Por supuesto que sí», dijo con un tono que mezclaba falsa amabilidad y un inconfundible desprecio. Abrió la puerta sin esperar respuesta, forzando la entrada de la luz y el aire frío. Su mirada recorrió mi figura demacrada, mis ropas sucias, el desorden de mi existencia. No había sorpresa en sus ojos,
Solo una confirmación de sus peores expectativas sobre mí. El promotor se mantuvo un paso atrás, observando la escena con una impasibilidad casi robótica. Lo siento, este lugar es insalubre, comentó Sofía, cubriéndose la nariz con la mano antes de dejarla caer y forzar una expresión de pena exagerada. Hemos venido a ofrecerte una solución, Alma. Estoy aquí con el señor Vargas, un desarrollador muy respetado que está interesado en la propiedad. El señor Vargas hizo un asentimiento breve, sin mirarme directamente, como si fuera una pieza más del mobiliario ruinoso. Hemos evaluado el terreno, señorita. Dada la condición de la propiedad, y para evitarle mayores inconvenientes y gastos legales. Se detuvo, sacó un documento de su maletín de cuero y lo extendió hacia mí. Le ofrecemos la cantidad de $5,000 por la propiedad. $5,000. Por la granja entera. Una fortuna que había sostenido a generaciones, ahora reducida a una miseria que no cubriría ni los arreglos más básicos del remolque. Sentí que me arrebataban el aire de los pulmones. Era un insulto, una burla cruel a mi sufrimiento. 5,000. Mi voz salió como un murmullo ronco, casi irreconocible. Sofía soltó una risita suave y condescendiente. Sé que no es mucho, querida, pero piénsalo como una liberación. No tienes la formación, ni los recursos, ni la *fortaleza* para esto. Es un gran problema. Te estamos salvando, de verdad. Es para evitarte más sufrimiento. Su tono era dulzón, pero sus ojos brillaban con una crueldad helada. Además, es más de lo que vale este montón de escombros, ¿no crees? Considerando todas tus deudas y las demandas pendientes, sería un milagro que pudieras vender una tabla de madera por tu cuenta. Mientras el señor Vargas continuaba enumerando las complicaciones y riesgos de la propiedad, describiendo el estado de los pozos, los cimientos podridos y la imposibilidad de rentabilidad, Sofía se movió hacia una esquina y desplegó unos planos grandes y brillantes. Y mira lo que la propiedad familiar realmente puede ser, dijo, con una voz que destilaba pura malicia. La casa principal. Valentina ha sido muy generosa al compartir sus planes con nosotros. El señor Vargas la transformará en una residencia de lujo. Mira, una piscina infinita aquí, un ala de servicio separada, una bodega subterránea para vinos, acabados de mármol en cada baño, un jardín topiario con fuentes. Mis ojos se posaron en los planos. Colores vibrantes, ilustraciones de interiores suntuosos, líneas limpias y modernas que prometían una vida de confort y ostentación. Era la casa donde había crecido, mi hogar de la infancia, pero irreconocible, transformada en un santuario de la riqueza. El abismo entre mi remolque frío y mugriento y la visión de ese lujo era tan vasto, tan insondable, que me dejó sin palabras. Era la humillación absoluta, el recordatorio más brutal de lo que me habían despojado. Así que, ¿qué dices, Alma? La voz de Sofía me sacó de mi estupor, su sonrisa se había ampliado, mostrando una complacencia victoriosa. Al menos tendrás algo, ¿verdad? Un pequeño consuelo, una limosna para que puedas empezar de nuevo, lejos de aquí. Me miraron, esperando mi colapso, mi súplica, mi rendición. Y por un instante, estuve a punto de ahogarme en la bilis de mi propia impotencia. Pero entonces, algo cambió. La desesperación que había sido mi carcelero por semanas, se resquebrajó. Un fuego lento, frío y calculador, comenzó a arder en lo más profundo de mi ser. Ya no era ira ciega, ni rabia impotente. Era una determinación impávida. Habían cruzado una línea. Ya no tenía nada que perder. La humillación ya no podía tocarme más bajo. Solo podía subir. Y aquellos que me habían empujado al abismo, pronto se darían cuenta de que me habían dado el último empujón para volar. No tomaría su limosna. Tomaría todo, y mucho más. Una venganza que quemaría hasta los cimientos de su existencia.